periodos de tiempo en los cuales tenemos que pasar, a veces de la infancia, a la niñez, a la pubertad, a la adolescencia, a la juventud, a la adultez, a la ancianidad, y llega el momento que todo se termina, ¿no? En la vida todo ser vivo, pero la palabra del Señor nos habla acerca de lo que son los tiempos, ¿no? Y esta escritura nos enseña acerca de los tiempos del fin, que el fin se acerca, pero tenemos la esperanza nosotros que en Cristo viviremos eternamente. Repita conmigo, viviremos eternamente. Amados hermanos, la amada iglesia primitiva, que fue la primera iglesia que se formó cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre aquellos fieles que estaban esperando la promesa que el Señor Jesús le había dado del Padre, ¿no? Que iban a ser investidos con el poder de Dios para poder testificar las buenas nuevas, el mensaje que dejó nuestro amado Señor Jesucristo. Y esta iglesia primitiva, una vez que estuvo allí despidiendo al Señor, dice la palabra que dos varones vestidos de blanco, ¿no? Le dijeron: no se entristezcan, no tengan pena, porque así como habéis visto ascender al Señor, así también un día regresará. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 1, en el versículo 10 y en el versículo 11, ¿no? Dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. ¿Quiénes eran ellos? Los apóstoles o discípulos del Señor Jesucristo, Marías que se habían asimilado a ese grupo, y aquellos, los 70 que también se añadieron ahí con la predicación de nuestro amado Señor, y todos los que perseveraban allí unánimes, orando y velando. Y dice: entre tanto que Él se iba, que el Señor Jesucristo iba ascendiendo para encontrarse con el Padre, después de haber ya resucitado y haberse mostrado vivo, con cuerpo glorificado, a los discípulos y habiéndole dado instrucciones durante 40 días, dice que mientras que el Señor Jesucristo se iba al cielo, he aquí se pusieron junto a Él, junto a ellos, dos varones con vestiduras blancas. O sea, hablamos de dos ángeles, ¿no? Los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces la iglesia primitiva, bajo esa promesa que le dejaron los ángeles cuando el Señor Jesucristo ascendió, ellos estaban esperando, estaban avisorando, estaban animándose unos a otros. ¿Por qué? Ellos querían y anhelaban ver el regreso del Mesías de una manera cercana, de una manera pronta. ¿Y cómo se animaban los discípulos? Por ejemplo, vemos en Romanos 13, en el versículo 11, dice la palabra del Señor, Romanos 13, 11: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. De esa manera se alentaba el pueblo del Señor. En esta carta a los romanos vemos aquí: conociendo el tiempo. En el tiempo donde los apóstoles estaban llevando la palabra, llevando el mensaje, el evangelio, ya estaban ellos pasando tribulaciones, estaban pasando persecuciones. El apóstol Pablo, en su trabajo como apóstol llamado por el Señor para hacer la obra y para llevar el evangelio a otras naciones, llevar la palabra no solamente al pueblo de Israel, sino también a los gentiles, a los que se encontraban en otros continentes, en otros países, ya sufría ya naufragio, sufría ya persecución, padecía cárcel, y entonces los apóstoles decían: el Señor debe estar cerca, debe estar por venir. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo ya oprobio, persecución y todo ello, y ellos anhelaban que venga el Señor ya a llevarlos, ¿no? Entonces se animaban y decían: levantémonos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿De qué otra manera se animaban los discípulos del Señor? Aquella iglesia primitiva que iba creciendo, que iba avanzando. Vemos la palabra en Hebreos, por ejemplo, capítulo 10, versículo 25.
Dice la palabra del Señor, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia primitiva estaba ahí a la expectativa, tenían todas las cosas en común, dice la Escritura, vendían propiedades y todo lo ponían ahí a los pies de los apóstoles para poder servir a las mesas, para atender a las viudas, para atender a los huérfanos, para ver por la necesidad de todos. Y la iglesia primitiva iba creciendo y creciendo, y el mensaje del Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo iba propagándose hacia otras naciones y llegando a los gentiles. Y nosotros somos aquellos gentiles, aquellos que no somos judíos, pero el Evangelio del Señor Jesucristo llegó a nuestra vida. ¿Para qué? Para darnos salvación y vida eterna por medio de aquel sacrificio que hizo nuestro amado Señor por causa del amor a toda la humanidad. ¿Amén? Las ovejas primeras, las ovejas primarias, el pueblo escogido por el Señor es el pueblo de Israel. Pero el Señor Jesucristo dijo, tengo también otras ovejas que tengo también que atraerlas para que sean un solo rebaño y un pastor. Amén. Es por eso que nosotros también somos ovejas del prado del Señor, somos del rebaño del Señor, y el Señor Jesucristo es el pastor divino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿De qué manera más se animaban los discípulos? Vemos nosotros en Santiago capítulo 5. Después de Hebreos está Santiago, capítulo 5, desde el versículo 8 hasta el versículo 9. Dice la palabra, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Pero cuando vemos en el versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cómo se animaban los discípulos? ¿Cómo se animaba la iglesia? Decía, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y por lo cual allí a perseverar, a permanecer unidos en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, en medio de las adversidades. Y ellos esperaban con ansias la venida del Señor, y todos los discípulos prácticamente tuvieron que pasar a la eternidad como mártires. Tuvieron que entregar su vida por ese evangelio que dejó nuestro amado Señor Jesucristo, por esa buena nueva de salvación y de vida eterna. Tuvieron que entregar su vida como mártires, y ellos tienen un lugar reservado muy especial por parte de nuestro amado Dios. Amén. Y entonces, ahora nosotros, en nuestro contexto, en nuestra época, en nuestro tiempo, sabemos que la venida del Señor está cerca. ¿Y por qué? Por la misma palabra que nos dejó nuestro amado Señor Jesucristo, sabemos que Él está cerca. Y sabemos qué señales, preceden a que nuestro amado Señor venga por la amada iglesia a arrebatarla, ¿amén? A tomar a su cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y bueno, el Señor Jesucristo nos dejó en la Escritura, en el libro de Mateo capítulo 24, versículo del 3 al versículo 8, nos dejó algunas señales para nosotros de estar atentos aquel día. Los discípulos y los apóstoles pensaban que ya era muy pronta la venida del Señor a llevar a su pueblo, pero el Señor dejó algunas pautas para poder nosotros entender los tiempos y entender cuánto estamos más cerca de aquel día. Y bueno, si vamos a Mateo 24, desde versículo 3 al 8, le invito a que se ponga de pie para que leamos todos juntos esta porción y entendamos en nuestro contexto, en el tiempo en el cual estamos viviendo, qué similitud tenemos con esta palabra que dejó el mismo Señor Jesucristo. Y qué dice la palabra en Mateo 24, desde el versículo 3 al 8. Yo leo el 3, usted me sigue con el 4 hasta que lleguemos al 8. Dice la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo verán
¿O cuánto serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ustedes? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, todos juntos, y esto será principio de dolores. Amén. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En el principio de dolores. ¿Cómo eso es cierto? Entonces el Señor Jesucristo nos dejó algunas pautas de cuándo más o menos sería el tiempo del fin y qué señales habrían para poder entender el tiempo. Y si nosotros trasladamos esta palabra ya a nuestro contexto, efectivamente, ¿no? Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hay muchos falsos cristos, hay muchos falsos profetas, hay mucha gente que se ha levantado durante estas últimas décadas y ahora en este tiempo también, diciendo que ya está en la tierra el Señor. El Señor diga, cuando digan aquí está o allá está, no les creáis, dice, no, ni os vayáis, porque le están engañando. Y dice la palabra que aún a su pueblo, aún a aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, los engañarán. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de recibir al Señor, se trata de escudriñar su palabra, se trata de tener comunión con el Señor. ¿Para qué? Para estar atentos a todo lo que viene en este tiempo, a todo viento de doctrina en estas épocas, para poder discernir lo correcto, lo que viene de Dios, y lo que no es correcto, desechar. Y dice la palabra, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y estamos viviendo ya algunas guerras ya que son muy claras, ¿no? Y dice, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Ya vemos conflictos ya que se están dando cada vez más claros en la tierra. Y dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué significa que aún no es el fin? Que ya se está acercando el fin. ¿Y qué más dijo nuestro amado Señor Jesucristo en el versículo 7 de Mateo 24? Porque se levantará nación contra nación. Lo que está aconteciendo en estas épocas. Hay muchas naciones que se están levantando unas contra otras, y ya hay guerras, y ya hay rumores de guerras, y ya hay muchos países que están preparados para una tercera guerra mundial. Hay muchos que tienen armamento ahí listos para poder hacer mucho daño, pero todavía no es el fin, pero estamos cerca del fin. Y dice, y reino contra reino, y habrá pestes. Ya hemos pasado una que ha sido más o menos fuerte, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa peste? El COVID-19, ¿no? Ya pasamos una. Y eso no significa que no tendrá que venir alguna otra más. Pero, amada iglesia, no tenemos que temer. Estamos escondidos en la mano ¿de quién? De nuestro amado Señor Jesucristo. Y no hay por qué temer. El Señor dice su palabra, ¿no? En el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y dice la palabra que harán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es la promesa del Señor que Él nos va a guardar y nos va a librar. Y el apóstol Pablo que dijo, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. O sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? Somos del Señor. Entonces, amada iglesia, la palabra se va cumpliendo. Habrán pestes y habrán hambres. Vivimos en tiempo donde hay escasez, donde hay recesión, donde hay hambruna en muchos países. Y es parte de lo que dice la Escritura de este tiempo y de este contexto en el cual nos encontramos viviendo, lo que nuestro amado Cristo anunció. Y dice la palabra, y terremotos en diferentes lugares.
Estamos viendo el tiempo, mis amados hermanos, donde los terremotos se están multiplicando. Y aún en los países donde pareciera que tienen controlado el tema de los sismos, igual viene arrasando y haciendo daño. ¿Por qué? Porque nada se puede oponer, mi amado hermano, al cumplimiento de la Escritura. Y nada se puede oponer a la fuerza de la naturaleza. Y nada se puede oponer a lo que Dios ya viene anunciando. Dice que había una hermana de oración que estaba allí, clamando al Señor, orando al Señor en su cuarto, y cuando de pronto comienza a sonar el temblor, y la hermana dice: Señor, temblor, y el Señor le dice: no tengas miedo, porque solamente estoy pasando por aquí. Amado hermano, tan solamente el paso de nuestro amado Señor hace que tiemble la tierra, hace que la tierra se sacuda. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es omnipotente, Él es el Todopoderoso, Él es tan grande, dice la Escritura, que la tierra solamente es estrado de sus pies. Y cuando el Señor pasa, mi amado hermano, la tierra tiembla. Y dice la Escritura: y todo esto será principio de dolores. El título de esta palabra es: el fin se acerca. Repita conmigo: el fin se acerca. Terremotos, pestes, hambre, guerras, rumores de guerras, es parte del principio de dolores. Y estamos nosotros viviendo en este tiempo, en nuestro contexto, el principio de dolores. El Señor Jesucristo lo dijo, los apóstoles esperaban que venga ya por ellos, por la amada iglesia, y nosotros seguimos esperando. Nosotros tenemos la Biblia ya completa y entendemos por la palabra las señales que han de seguir viniendo para que aquel día que se acerca ya estemos tan prontos para que suene la trompeta. ¿Qué dice la palabra? Porque con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Quién? Nuestro amado Señor Jesucristo. Él descenderá del cielo, y nosotros, los que habremos quedado, no seremos antes de aquellos que murieron en Cristo, porque ellos se levantarán primero, serán resucitados, mejor dicho, sus cuerpos lo volverán a tomar aquellos que murieron o que pasaron en la eternidad amando y creyendo a Cristo. Al sonar de la trompeta, al abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos transformados y tendremos cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, mejor dicho, como el de nuestro amado Señor Jesucristo cuando resucitó. Amén. Y los que murieron en Cristo, dice, resucitarán primero, se levantarán primero. Y de ahí dice la palabra: juntos nos iremos todos a la presencia del Señor Jesús, que Él estará esperando ahí en el aire, en las nubes. Su pie no pisará tierra en el día del arrebatamiento de la amada iglesia. ¿Cuánto nos vamos ese día? Levantemos nuestra mano. ¿Cuánto nos vamos con el Señor? Mi amado hermano, le recomiendo que sus ropas las ponga blancas, no con detergente, sino con la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Comunión con Él. Busque la presencia del Señor. Si se equivoca, mi amado hermano, doble las rodillas y pídele perdón al Señor. Vuelva su corazón a Él. Deje las cosas atrás ya del pecado y de la maldad. Acerquémonos al Señor cada día. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles, los tiempos son malos. Hay que redimir, la palabra dice bien, el tiempo, porque los tiempos que vienen no son buenos. Pero el Señor está con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, en Mateo 24, del 13 al 8, nuestro amado Cristo dijo: estos son principios de dolores, señales que anticipan el tiempo del fin. Y ahora estamos más cerca que nunca del tiempo del fin. Entendíamos anteriormente, y por la palabra, que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Pero por las señales, mi amado hermano, el reloj del tiempo del Señor ya está prácticamente casi cumplido. Solamente vivimos nosotros la sobregracia, un sobretiempo. ¿Por qué? Por el amor del Señor, para que toda persona se arrepienta,
para que todo ser humano reconozca a Jesús como su Señor y como su Salvador, sea limpiado del pecado y de la maldad, porque por ese precio el Señor que pagó en esa cruz del Calvario, el perdón de los pecados viene del cielo a través de Cristo de manera gratuita, para que todo aquel que venga al Señor arrepentido de corazón, sean limpiadas sus ropas, sean blancas, como dice la Escritura, de lino fino, limpio y resplandeciente, porque esas son las acciones justas de los santos. Así quiere decir que vivamos. Entonces el apóstol Pedro, en la porción que leímos al inicio, Primera de Pedro capítulo 4, del versículo 7 al versículo 11, nos da algunas instrucciones, algunas demandas, y vamos a tomar 3 demandas importantes que nos enseña la Escritura y el apóstol Pedro en esa epístola para nuestra manera de vivir. Vamos a Primera de Pedro capítulo 4, desde el versículo 7. Vamos a centrarnos un poquito en el versículo 7 de Primera de Pedro capítulo 4. Dice la palabra: mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué es lo que se acerca, hermanos? El fin de todas las cosas. Sed pues sobrios y velad en oración. Repita conmigo: sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué significa este primer punto que vamos a tratar en esta mañana? Tenemos que vivir de una manera consciente. Amén. Tenemos que vivir de una manera consciente. Para con Dios, amada iglesia, no podemos vivir a medias tintas. No podemos dar un paso con Dios y otro paso con el que no es Dios, con el enemigo. Tenemos que decidirnos caminar de una manera consciente para con nuestro amado Dios. Amén. Había un filósofo que decía: la religión es el opio del pueblo. Este filósofo decía: la religión es la droga del pueblo. ¿Por qué? Porque un domingo se van a la iglesia, se adormecen un poquito y después al siguiente día siguen siendo las mismas personas. Amados hermanos, nosotros somos la iglesia de Cristo, lavada con precio de sangre. Él pagó, dice la palabra del Señor, la culpabilidad que era nuestra, la pagó nuestro amado Cristo, dejando que su cuerpo sea lacerado, sea abierto, sea flagelado por causa nuestra. Dice la palabra que molido Él fue por nosotros, por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, por nuestra maldad. Y dice la palabra: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, fue sobre Cristo. Y dice la palabra: y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aparte que nuestro amado Cristo, amada iglesia, se llevó nuestro pecado, nuestra maldad, fue molido su cuerpo, abierto su costado, clavadas sus manos, clavados sus pies por causa de nuestro pecado y de nuestra maldad, y que no merecíamos nada. A pesar de ello, dice la palabra: y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Se da cuenta usted que el amor de Dios es tan grande que a pesar de que no merecíamos, Él paga todo para que seamos salvos? Y aparte nos dice: y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuántos hemos sido sanados por el Señor? ¿A cuántos nos ha sanado el Señor Jesucristo? Esa palabra es real, esa palabra es vida, esa palabra se cumple, mi amado hermano. Por eso que nosotros tenemos que vivir de una manera consciente delante del Señor. ¿Por qué? Si queremos llegar al cielo, tenemos que ser como nuestro amado Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cuántos queremos ver al Señor? ¿Cuántos queremos estar en su presencia un día? Y que Él nos diga: adelante, buen siervo y siervo fiel. Sobre poco me fuiste fiel a la tierra, pero aquí te pongo sobre mucho. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cuántos queremos escuchar esa palabra del Señor? Entonces tenemos que vivir de una manera consciente, amada iglesia. ¿Y qué dice la palabra? Ser sobrios. Ser sobrio es lo contrario a ser o estar embriagado. Cuando alguien se embriaga, ¿qué cosa pasa en la persona que se embriaga? Pierde el equilibrio, pierde un poquito la noción de las cosas que está haciendo,
se desinhibe y comienza a hacer cosas que están allí en su interior pugnando por hacerse o por salir. Salen palabras incorrectas de los labios, recuerdos y amarguras, pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo contrario a ser ebrio, que significa ser sobrio. ¿Y qué más decía la palabra del Señor? ¿Qué más dice la Escritura? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Velar en oración. Hay que velar en oración. Hay que estar en comunión con el Señor. Hay que estar sobrio, hay que estar despierto, hay que estar atentos a la voz de Dios. Hay que estar atentos, mi amado hermano, a la manera como nos estamos comportando y llevando las cosas aquí en la tierra para poder hacer realmente la voluntad de nuestro amado Dios. Dice la Escritura: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Amado hermano, es tiempo ya de dejar las cosas del pasado. Si en el pasado le gustaba a usted su trago, le gustaba a usted tomar licor, le gustaba a usted brindar hasta cuando no había ni motivos para hacerlo, es tiempo de dejar esas cosas allá atrás. Esas cosas no convienen, esas cosas impiden la comunión con Dios. El Señor nos manda en su palabra a ser llenos de la presencia del Espíritu de Dios, a sumergirnos en la presencia del Espíritu Santo, a buscar lo que es santo, a buscar lo que agrada al Señor y no satisfacer ya aquellos deseos que habían antes en la carne. ¿Por qué? Porque la carne quiere licor, porque la carne quiere pecado, porque la carne quiere riñas, quiere contiendas, quiere pleitos, porque la carne quiere resentirse, la carne quiere que usted esté apagado. La carne quiere que usted guarde cosas en el corazón, pero eso van a ser barreras que le van a impedir acercarse al Señor y ser libre delante de Él para poder adorarle como Dios espera de nosotros. Él busca verdaderos adoradores, pero para ser un verdadero adorador hay que estar libre. El corazón tiene que estar libre, nada tiene que estar guardado aquí, mi amado hermano. Hay que dejar esas cosas atrás. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, primer punto en esta mañana, hay que vivir de una manera consciente delante del Señor. Tenemos que cortar ya las cosas del pasado, cortar aquellas cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Si en el pasado me gustaba meter la mano en algunas cosas, ya no hay que hacerlo. Si en el pasado me gustaba encerrarme por ahí, tirarme unas copitas, embriagarme escondidas, ya no hay que hacerlo. Si en el pasado me gustaba mentir y hacer muchas cosas incorrectas, ya no hay que hacerlas. Entonces, ¿qué dice la palabra en primera de Pedro, capítulo 4, ahí nomás, en el versículo 3? Dice la palabra: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Quién es un gentil? Uno que no es del pueblo, uno que no tiene a Cristo en el corazón, un gentil. Y dice: andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Si en el pasado, mi amado hermano, había estas cosas en el corazón, uno iba al pecado, uno iba a las cosas que no agradan a Dios, a la embriaguez, a las concupiscencias de la carne, a la lascivia, ese deseo desordenado de los que entra por los ojos y va al corazón, deseos de la carne. Amado hermano, cosas que le agradaban a los gentiles, a la gente que no es judía, a la gente que está fuera por el mundo, ¿no? Pero digamos sí, gentiles, pero gentiles que no han sido arrepentidos. Nosotros ya no tenemos que andar en esos desórdenes. Tenemos que vivir de una manera consciente. Tenemos que hacer morir, amada iglesia, al viejo hombre. Dice la palabra que el viejo hombre, la vieja manera pasada que teníamos de vivir, de pensar, de actuar, ya tiene que quedar ahí atrás. Tiene que quedar ya sumergido ya bajo esas aguas. Cuando hemos venido nosotros al Señor, cuando le hemos recibido como Salvador a Jesucristo, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, cuando hemos tomado la decisión de pasar por las aguas del bautismo, allí debió quedar ya ese viejo hombre allí sumergido,
bajo las aguas y como es el Señor, levantarnos a una nueva manera de vivir. Ya no nosotros, sino Cristo en nosotros. Y si aún todavía hay esto, mi amor hermano, hay que arrepentirse y arrepentirse de corazón. Hay que apartarse del pecado, hay que apartarse de las cosas que sabemos que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque el fin se acerca. Amados, a Dios no le podemos engañar nada. A Dios no le podemos mentir, mi amor hermano. Al pastor le podrá mentir usted, al líder le podrá mentir, de repente si usted es soltero, al papá o a la mamá le podrá mentir, mi amor hermano, pero a Dios ninguno le podemos mentir ni ocultar nada, porque Él lo conoce todo. Él conoce nuestro levantar y Él conoce nuestro acostar. Él conoce hasta la manera como actuamos en nuestros sueños, la manera como pensamos. Dios conoce todo de nosotros y no podemos ocultar nada de Él. En resumidas cuentas, tenemos que aprender a vivir de una manera consciente. Decirle, Señor, mi vida es así. Así estoy, esta es mi condición, pero te pido, Señor, que me perdones, que me cambies y te doy a ti el control, Señor, de mi vida para que seas tú quien transforme y haga las cosas que yo no puedo cambiar. Con nuestra propia fuerza, amada iglesia, no vamos a poder cambiar. No vamos a poder salir de un círculo vicioso de estar dando vueltas en lo mismo una y otra vez si no le dejamos al Señor que sea Él el que cambie nuestra vida. ¿Cuánto le damos el señorío de nuestro corazón a Cristo? ¿Cuántos hemos decidido decirle, Señor, sé tú quien haga en mí y ya no quiero ser yo el que dé las órdenes en mí, sino que venga de arriba? Eso significa estar rendido realmente a los pies de Cristo. Vivir para el Señor y ya no para nosotros. Entonces, primer punto en esta mañana, el primer consejo que nos da la palabra aquí es que nosotros tenemos que ser sobrios, velar en oración y las cosas del pasado ya dejarlas atrás, mi amado hermano. Los rencores del pasado déjenlo atrás. Ya que me hirieron, que de pequeñito me rompieron la cabeza, amado hermano, ya olvídese de las cosas del pasado. Si las cosas en el pasado le hicieron mal, esas borra, déjala atrás, dígale, Señor, borre esas cosas del pasado que me hacían daño. Acuérdese las cosas bonitas, las cosas buenas, las cosas que son para edificación, pero ya rencores, ya odio, rencillas del pasado, déjela atrás, mi amado hermano. Dios ya no quiere que vivamos ya con el peso en la mochila, en la espalda de las cosas del pasado, sino que vivamos hacia adelante, del hoy hacia el futuro, cada día con Cristo. Las cosas viejas pasaron, dice la Escritura, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Cuántos somos conscientes y cuánto hemos aceptado ello del Señor? Que cuando nos hemos arrepentido, Él ya perdonó nuestro pecado del pasado. Él ya perdonó nuestra vida pasada, mi amado hermano. El apóstol Pablo, usted sabe quién era. Antes de ser el apóstol Pablo, él era Saulo de Tarso. Era un sanguinario. Era el que estaba presente para que apedreen a los que eran cristianos. Era el perseguidor de los cristianos. Pero lo hacía en su ignorancia. Había pecado porque no sabía el camino correcto, pensaba que era correcto lo que él hacía porque seguía cosas de hombres, seguía instrucciones de hombres y creía haber hecho las cosas bien, pero cuando él viene a Cristo y tiene el encuentro cuando el Señor con su resplandor tan grande hace que se caiga del caballo cuando iba persiguiendo a los cristianos, ahí es donde Saulo de Tarso se arrepiente y se da cuenta que el que hablaba con él era el mismo Dios y decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él inmediatamente estaba en el piso y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces, mi amado hermano, el Señor cambió la vida de Saulo de Tarso y le dijo, vas a cambiar tu nombre, ahora te vas a llamar Pablo. Y comenzó él a hacer la obra del Señor, a vivir para el Señor, a morir para el pasado, a no traer esas cosas del pasado, sino a hacer las cosas para el Señor. Y vemos al apóstol Pablo, un hombre tremendo del Señor, aquel que nos dejó tantas epístolas aquí en el Nuevo Testamento, aquel que edificó la iglesia de una manera hermosa, maravillosa, aquel que pastoreó a la amada iglesia, llevó mensaje, llevó palabra, exhortación, palabras de aliento, palabras de ánimo, aún estando en la cárcel el apóstol Pablo escribiendo las mejores cartas para edificar y para animar al pueblo del Señor. Las cosas viejas quedaron atrás.
Ya no tiene por qué asaltarnos en este tiempo las cosas de atrás, mi hermano. Acá vamos hacia adelante, porque ni el Señor, escúcheme bien, ni el Señor se acuerda de las cosas pasadas, los errores pasados, las cosas que usted hizo mal. Si el Señor lo perdonó y punto, mi amado hermano. Pero eso no da pie a que sigamos cometiéndolas. ¿Ven? Las cosas que están mal queden ahí y vamos a hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuánto dicen? Amén. Segundo punto, estamos en Primera de Pedro, leamos el capítulo 8, el versículo 8 y el versículo 9 de Primera de Pedro 4, dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración, dice la palabra del Señor. Entonces, segundo punto en esta mañana importante es que tengamos que vivir en el amor de Dios. Por dicho, vivamos en el amor de Dios. Dice la palabra: y ante todo tened entre vosotros ¿qué? Ferviente amor. Amada iglesia, ¿qué tiene que haber entre nosotros? Ferviente amor. ¿Y por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Muchas veces, mis amados hermanos, en la propia iglesia, nosotros a veces queremos estar juzgándonos en la propia iglesia, mirando los defectos y los errores de la gente que está en la propia iglesia. Queremos estar mutilando el cuerpo de Cristo, mi amado hermano. Estemos en la iglesia, pero vivamos en amor. Si vemos a nuestro hermano que falla en algo, ayudémosle con amor para que se pueda levantar y corregir aquellas cosas que no están correctas, con amor. Si vemos a la gente que está afuera, mi amado hermano, la gente que está afuera está esperando que el amor de Dios los atraiga. Pero tenemos que empezar nosotros con amarnos unos a otros, con soportarnos, dice la Escritura, los unos a los otros, los fuertes, soportar a los débiles. Si usted se cree fuerte, tiene que soportar a su hermano, tiene que ayudarle a su hermano. Claro que eso no se trata de aguantar todo lo que haga, o sea, si esté mal, no. Hay que decir las cosas, dice la palabra, con mansedumbre. Tenemos que decir las cosas con amor. Es mejor una verdad con amor que decir una verdad de pronto de una manera que pueda ofender al hermano, ¿no? Entonces tenemos que aprender a vivir con amor en este tiempo, con amor fraternal y también con ese amor ágape, con ese amor hacia nuestro amado Dios. Si es que nosotros amamos a Dios, mi amado hermano, en primer lugar, si amamos realmente a Dios con toda nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestra fuerza, vamos a poder amar a nuestro prójimo. Y amar al prójimo no solamente significa, mi hermano, te estimo, te amo, te comprendo, sino también estar dispuesto a perdonar a nuestro prójimo. ¿Por qué hay tantos problemas a veces entre esposo y entre esposa? Porque no han aprendido a perdonar y a olvidar y a que fluye el amor de Dios en el hogar. Porque hay tantos problemas, mi amado hermano, ¿es por qué? Porque está faltando que el amor del Señor sea que nos permita vivir en esa comunidad que agrada al Señor, en esa comunidad donde fluye el amor fraternal. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Este amor trae perdón realmente. Y si usted ve en Proverbios capítulo 10, versículo 12, ¿qué dice la palabra en Proverbios capítulo 10, versículo 12? Dice la palabra del Señor: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubre las faltas. El amor perdona las faltas. El amor permite que Dios restaure lo irrestaurable. Tenemos que aprender a ser tolerantes nosotros, comenzando desde el hogar, comenzando del esposo con la esposa, mi amado hermano. Hay que ser tolerantes, hay que ser comprensivos, hay que perdonarnos, hay que amarnos, hay que respetarnos. ¿Para qué? Para que nuestro hogar sea sano, para que nuestros hijos aprendan a hacer lo mismo y para que en la iglesia nuestros hijos y todos los que venimos aquí podamos realmente darnos amor unos a otros, no mirando el estatus social, no mirando el estatus económico, no mirando la apariencia, sino mirando el corazón y mirando a mi hermano como un hijo o una hija de Dios, salvo por esa gracia del Señor y lavado con esa sangre del Cordero y preparándose para la vida eterna. ¿Cómo tenemos que ayudar incluso a nuestros hermanos que se apartaron del camino?
o que se apartaron de la fe. No tenemos que mirarlos para desecharlos. Si algún hermano se apartó de la fe, tenemos que mirarlo como una posibilidad de que pueda regresar al camino, de que pueda ser restaurado, de que pueda volver nuevamente al Señor, y el Señor puede emblanquecer su vestimenta espiritual y pueda levantarlo para que vuelva a encaminarse hacia la vida eterna. Hay una recompensa para aquel que hace volver a su hermano que salió de redil, que salió del pueblo, que se descarrió, que se fue tal cual el hijo pródigo. El que lo hace volver al hermano, hay una recompensa de parte del Señor. Pero no lo hagamos por la recompensa, hagámoslo porque amamos a nuestros hermanos. Porque hay mucha gente afuera, mi amor hermano, que no se perdona. Hay mucha gente afuera que sufre, que guarda rencor, que tiene heridas, que guarda acá temores, traumas, y la iglesia tiene que salir afuera a mostrarle que hay un Dios, que lo que es imposible para el hombre, el Señor lo hace posible, y que Él puede libertar, sea cual sea la atadura, porque el amor de Dios echa fuera el temor y rompe las cadenas y las ataduras que el enemigo quiso poner en la vida de las personas. ¿Cuántos somos libres por Cristo? ¿A cuántos el Señor nos ha hecho libres para poder amar, para poder perdonar, para poder perseverar en la fe? Amados hermanos, que está a su costado, mire y le diga: mi hermano, te amo en el amor del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Santiago 5? Estamos avanzando, Santiago 5, versículo 20. Dice la palabra del Señor, mira lo que dice la palabra. Dice: sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tiene que ser una de nuestras metas en este tiempo, hacer volver al pecador, regresarlo al amor de nuestro amado Señor, para que sea salva su alma y para que el Señor cubra multitud de pecados. El Señor nos ama, amada iglesia. El Señor nos ama con un amor muy especial, pero Él no ama el pecado. El Señor no acepta el pecado porque en Él no hay pecado. El amor sí está presente, pero como veíamos en el primer punto, tenemos que vivir de una manera consciente, de una manera que agrade al Señor. Cada día tenemos que aprender a morir a nuestro yo. Cada día tenemos que aprender a morir a nuestro orgullo, a nuestro ego, a nuestro pensamiento. ¿Para qué? Para que podamos ser agradables a nuestro amado Dios. Y el segundo punto, tenemos que vivir en el amor del Señor. Dice la palabra en 1 Juan 4:8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, mi amado hermano. Usted me dirá: pastor, pero me ha hecho algo que me ha herido. Pastor, pero me ha ofendido. Pastor, pero estoy resentido porque esto que me hizo no tiene perdón. Mi amado hermano, el Señor entregó todo en la cruz del Calvario. Se dejó flagelar. Abrieron su costado, clavaron sus manos, clavaron sus pies. Le propiciaron 39 látigos al Señor en su cuerpo, desgarraron su piel, su sangre comenzó a derramarse hasta la última gota, y en la cruz del Calvario entregó el Señor hasta la última gota de su sangre, y lo hizo por amor a toda la humanidad, a todo el pecado de toda la humanidad. ¿Para qué? Para tener allí la oportunidad de que el mundo pueda heredar la vida eterna por medio de Cristo, de que este mundo sea perdonado de pecados, de maldades, de cosas aún imperdonables. El Señor entregó todo en esa cruz del Calvario para que ninguno se quede sin la oportunidad de poder venir a Él para poder ser salvos. ¿Qué dice la palabra en Isaías 1, versículo 18? Hay una palabra por allí que meditamos ayer con mi mamá. Isaías 1, versículo 18. Dice la palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Eso es lo que hace nuestro amado Señor por el gran amor que nos tiene. Él vino a rescatar y a perdonar lo que estaba ya perdido, mi hermano. Así que en el Señor siempre habrá una salida.
Si ponemos de nuestra voluntad, Él siempre nos dará una salida. Dice la prueba que juntamente con la prueba, el Señor nos da la salida para que podamos resistir. Dios es así de bueno, hermanos, hermanos. Y para culminar con este punto 2, Mateo 6, versículo 14 y versículo 15. Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo 15. Dice la palabra: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El amor, o vivir en el amor del Señor, amada iglesia, involucra tener que perdonar las ofensas que nos propicien de una o de otra manera. Eso no significa también que no tendrá que haber una defensa con mansedumbre, ¿no? Decir, mi hermano, mi hermana, yo te perdono lo que pasó, te perdono lo que me ofendiste, pero quiero que sepas que me ofendiste, me hiciste daño en esto y en esto y en otro, y en la otra parte tiene que haber también, digamos, una culpa por ello. Pero la iniciativa, ¿cuál es? Perdonar, ¿para qué? Para ser libres. Repita conmigo, el perdón. Repita conmigo, el perdón trae libertad. Trae libertad. ¿Cuántos somos libres? ¿Cuántos hemos perdonado? Si queremos que Dios nos perdone, hermano, porque todos los días ofendemos a Dios. De pensamiento, de acción, de muchas maneras ofendemos a Dios aún. Sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, estamos ofendiendo a Dios también y estamos pecando. Si queremos que Dios nos perdone, estemos dispuestos a perdonar a nuestro prójimo. Y para estar en esta mañana ya culminando, vamos a ver en 1 de Pedro 4 el versículo 10 y el versículo 11. Dice la palabra del Señor: cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor, mis amados hermanos? Que nosotros tenemos que ministrar según lo que hemos recibido de parte del Señor a los demás. ¿Qué significa? Vivamos para servir. ¿Cuántos queremos vivir para servir, mis amados hermanos? Vivimos tiempos finales. El fin se acerca, como es el título de esta palabra. Y por ello hay tres pautas importantes que nos da la palabra aquí en 1 de Pedro 4. La primera es vivir de una manera consciente delante del Señor. La segunda es que vivamos en el amor de Dios. Y la tercera es que vivamos para servir, porque el fin se acerca. Antiguamente le servíamos ¿a quién? Le servíamos al mundo antiguamente y a las cosas que están en el mundo. Antiguamente le gustaba hacer cosas que no estaban correctas. Las amistades influenciaban la música, los bailes, la discoteca, los tragos, las mujeres, etc. Antiguamente, cuando uno no conocía al Señor, servía al mundo, y al servir al mundo estaba sirviendo al diablo. Pero ahora que uno está en Cristo, amada iglesia, ¿a quién debemos servir? Tenemos que servir al Señor. Tenemos que servir para la obra del Señor. Tenemos que ser de utilidad para poder hacer la voluntad del Señor aquí en la tierra. Dice la palabra que el Señor le dio 5 talentos a un hombre, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El Señor, mi amado hermano, a usted le ha dado un talento para servirle. El Señor en usted ha puesto una habilidad, una manera de poder hacer su obra. Los que lo hacen orando, en oración. A los que el Señor les ha dado la oportunidad de servir en alabanza, alabándole, pero como verdaderos adoradores a Él. Si el Señor te permitió, mi hermano, ser ujier,
servirle de la mejor manera. El Señor te ha permitido en la iglesia enseñar, en la enseñanza, en lo que el Señor te ha permitido, mi hermano, hacer y desarrollar. Involúcrate, porque el Señor está esperando que vivamos en este tiempo para servir. Ahora más que nunca, que los tiempos son difíciles, tenemos que servir al Señor. Cada vez que estamos, ya tenemos 3 servicios ya en los hogares allá en San Isidro, y cada servicio es una nueva oportunidad para poder orar por necesidades, para poder orar por peticiones, para orar por gente que está con enfermedades, y el Señor se va glorificando, y el Señor va tocando vidas, y el Señor va haciendo que el que no crea mucho ahora crea más en Él, que el que no estaba muy afirmado ahora diga sí, ahora sí quiero más de Él, que se vaya encendiendo el altar, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos finales, el fin se acerca. Dice la palabra que aquí en esta tierra, después que la iglesia vaya al cielo con nuestro amado Cristo, en el día llamado el arrebatamiento de la amada iglesia, aquí en la tierra comenzará la tribulación y la gran tribulación. Y al final de todo, dice la palabra, no quedará piedra sobre piedra. Lo que habrá en esta tierra será destrucción, muerte, hambre y más destrucción. Pero en el Señor, mi amado hermano, tenemos la vida eterna asegurada. No nos costó nada, mi amado hermano, la vida eterna está asegurada por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y lo único que Él demanda de nosotros, mi amado hermano, es que podamos vivir para Él. Es que vivamos para agradarle, para servirle. Es que nos alejemos del pecado ya y de la maldad, y que comenzamos a hacer la obra de nuestro amado Señor. Que pongamos las manos en el arado y no miremos ya para atrás, sino para adelante. Dice la palabra, y nuestra mirada esté arriba puesta, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre Celestial, y ya no en las cosas de la tierra, porque las cosas terrenales aquí se van a quedar, mi amado hermano. Aproveche su familia. Si tiene una familia, ame a su familia, mi amado hermano, porque después de Dios, lo más importante que Dios puso aquí en la tierra es la familia. Es por eso que quieren destruir la familia, pero no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque mientras que la iglesia esté aquí en la tierra, mientras que nuestro amado Señor Espíritu Santo esté lleno en la tierra, y soportando, y ayudando, y peleando por la amada iglesia, la familia no va a ser destruida. ¿Por qué? Porque Cristo es el fundamento de los hogares, mi amado hermano, y porque ese es el diseño que vino de arriba. Después de Dios, su familia, mi amado hermano, aproveche, ame a su familia, perdone los efectos, los errores que hayan habido allí, póngase a cuentas con el hogar que usted tiene, esté a cuentas con todos, para que nuestra vida estén listas, para que cuando suene la trompeta podamos escucharla todos y decir: Señor, se cumplió su palabra, y de aquí hacia adelante ya no más esfuerzos, ya no más llanto, ya no más tristeza ni más dolor, porque todo será perfecto cuando estemos con el Señor. Mientras que estamos aquí, esfuércese, mi hermano, sea valiente, luche hasta el último día, para que su corona nadie se la arrebate. El Señor dice en su palabra: para que ninguno tome tu corona, sé fiel hasta la muerte. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. El fin se acerca, amada iglesia. Pero dice la palabra que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Señor Jesucristo desde el principio ya existía. Nuestro Dios desde siempre y para siempre, porque no tiene principio ni final. Existió siempre y para siempre, y a ese nivel quiere llevar a su amada iglesia, estar por siempre con Él, disfrutando de todo lo que Él tiene. Mientras tanto, aquí en la tierra, mi hermano, esforcémonos por vivir para Dios, por ser conscientes de nuestra comunión con el Señor y por servir a aquel que le debemos todo. Levante su mano para darle gracias al Señor. Aleluya. Si sientes que el Señor te ha amado, mi amado hermano, de una manera tan grande,
Adórale en esta hora, Señor. Hasta el final se entregó y a la muerte fue por él, mi amor. De tal manera nos amó. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Tanto nos amaste, amado. Tanto nos has perdonado, Señor. Y entregaste todo, mi amado. ¿Cómo no podremos vivir para ti, mi amado Señor Jesucristo? Las señales, Señor, están cumpliéndose cada día, Señor. Se acerca el fin. Pero la iglesia ha sido lavada con la sangre del Cordero y las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ella. De tal manera me amó que no hay forma en que podré. Aleluya. El precio de su grande amor. Sí, mi amado Dios, te seguimos por amor. Te seguimos, mi amado Señor, porque entregaste todo por amor a nosotros. Hasta la última gota del amor amado en la sangre, con esa sangre preciosa, para poder sellar ese nuevo pacto, ese pacto eterno, con ese precio de sangre, mi hermano, para darnos salvación y para darnos vida eterna. ¿Cómo no agradecer a Dios? ¿Cómo no agradecer a Dios si nos ha dado todo por ese gran amor? Bendito sea su nombre, bendito sea el nombre de mi amado Cristo. Levante su mano y dígale al Señor: por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré.
por su amor yo viviré. De su